Caso de estudio 3. Cerchas. El grupo está conformado por Juan Esteban García y Freddy Manzano. El caso 3 es del área de estructuras y nos pedían resolver un reto que ya a continuación explicaré más a fondo. Para empezar, ¿qué es una cercha? Una cercha es una unidad estructural hecha de barras rectas que forman triángulos u otras formas estables y rígidas. La forma geométrica principal para las cerchas es el triángulo por su fácil manejo y por la estabilidad que brinda la estructura. Una cercha proporciona una forma estable capaz de soportar cargas externas considerables bajo un largo lapso con las partes componentes tensionadas, primordialmente en tensión axial o compresión, lo que la hace, como lo dije previamente, muy resistente a la compresión y a la tensión. Existen básicamente dos tipos de cercha: la cercha plana, que es en 2 dimensiones, y la cercha espacial, que es en 3 dimensiones. Las cerchas están compuestas de 4 partes básicas: los cordones superiores, que son los diagonales que están arriba, el inferior, que es el transversal, y los nodos o articulaciones, que son los que lo componen. Ejemplos de cerchas muy usuales son la cercha Pratt y la cercha Hough, que son muy parecidas, que van las redes hacia los centros, la cercha Baltimore, la cercha K y la cercha Warren, que ya más adelante incursionaremos mucho más a fondo. Acá tenemos una serie de cerchas que, como ya lo había mencionado, la Pratt y la Howe son muy parecidas, sino que la Howe va hacia el centro para arriba y la Pratt hacia el centro para abajo. La Warren, que es la más común, la Baltimore y la cercha K. En algunos casos, cuando las cargas no son muy grandes, se suprimen las diagonales para formar la viga Vierendel. Vierendel la descubrió y la patentó, y es un tipo de cercha que no necesita de barras diagonales para ser resistente, sino solo de vigas transversales, de vigas horizontales y columnas. La cercha que planteamos en el grupo como la más viable fue la armadura Warren, que ya atrás la vimos. La razón por la que la elegimos es porque brinda bastante resistencia a la estructura, tanto a compresión como a tensión, y no requiere utilización de muchas articulaciones, lo que la hace fácil de construir y ligera. El prototipo que realizamos, ya más adelante lo mostraremos. Para la realización utilizamos materiales que fueron 100 palos de paleta, silicona líquida y papel periódico. Lo que mostramos con esto es que no fue costoso y que fue bastante resistente. Una vez tuvimos claro el tipo de armadura que íbamos a construir, que era la tipo Warren, nos centramos en las propiedades que esperábamos que iba a resistir la estructura. Nuestras predicciones fueron: primero, que iba a resistir test libros, aproximadamente 3.5 kilogramos, y que la deflexión sería bastante notoria. Para la prueba, primero lo probamos con la caja como se muestra en la imagen. Una vez puesta ahí, empezamos a cargarla. Este primer objeto pesaba aproximadamente 1.5 kilogramos, y como vemos, la estructura aguantó bastante bien este peso. El segundo objeto al que se sometió fue un libro de aproximadamente 1 kilogramo. Ante esta presión ya la estructura empezaba a ceder y se puede ver en la imagen cómo se deformó un poco. Sin embargo, seguía aguantando los pesos y seguía estando de pie. En este video les mostramos un poco cómo fue el proceso de la cercha. Como podemos ver, en cuanto a las predicciones, la primera era verdadera, la primera era falsa, puesto que solamente aguantó 2.5 kilogramos, que es aproximadamente el peso total, y la segunda es verdadera porque los ángulos se deformaron bastante. Los resultados fue que para la primera no hubo deflexión de los ángulos, por lo que quiere decir que aguantó bastante. En la segunda prueba la deflexión fue aproximadamente 5 grados, lo que quiere decir que pues ya estaba cediendo, y en la tercera colapsó totalmente la estructura.
Evidenciamos que efectivamente la armadura Warren es bastante resistente porque aunque no aguantó lo que esperábamos, se vio que tenía bastante resistencia. Y también evidenciamos por qué el triángulo es la figura por excelencia para las cerchas. El principal problema que vimos es que no usamos un techo. Esto quiere decir que no había algo que aguantara cuando la cercha se abrió y no le dio la estabilidad que queríamos. Además vimos que los nodos eran muy débiles en nuestra cercha. Lo que quiero decir con que no había techo es, como podemos ver en la imagen, hay unas vigas en la parte superior de la cercha que le dan más estabilidad. Cuando esta se va a abrir, lo que hace esto es resistir esa fuerza hacia los lados y le da mucha mayor estabilidad. Podemos concluir entonces que las cerchas son estructuras bastante sorprendentes porque, aunque no son costosas y no requieren de muchos recursos, brindan bastante seguridad y son muy resistentes. Además, si se estructuran bien, podrán dar tanta seguridad como una estructura de hormigón o de concreto.